Pensaban que era un pueblo de ancianos y olvido, un lugar de casas bajas, con fachadas desconchadas y calles donde la hierba crecía entre los adoquines y donde los únicos que quedaban eran los que no habían podido o no habían querido marcharse a la ciudad cuando la ciudad todavía parecía una promesa. Pensaban que Valdemoril, ese pueblo de 400 almas en la provincia de Cuenca, era exactamente el tipo de lugar donde uno puede hacer lo que quiere porque nadie tiene ni los medios ni la energía para responder. Se equivocaron. No sabían que uno de los que quedaban en ese pueblo tenía un nieto. No sabían lo que ese nieto había aprendido durante 10 años sirviendo en la Legión Española y en 2 rotaciones en Afganistán con la Brigada de Infantería Ligera. No sabían que ese nieto había vuelto. Iban a aprenderlo todo. Octubre de 2023. Miguel Lara bajó del autobús en la plaza principal de Valdemoril con una mochila al hombro y una chaqueta de lona que había visto mejores tiempos. 34 años, complexión sólida, pelo corto con alguna cana prematura en las sienes. Una manera de caminar que los militares reconocerían de inmediato y que los civiles notaban sin saber exactamente por qué. Había terminado su último contrato con el ejército en agosto y no lo había renovado. 10 años eran suficientes. Había estado en sitios que no aparecen en los telediarios y había hecho cosas que no se cuentan en las cenas de Navidad y había llegado a ese punto que llegan algunos soldados donde el cuerpo todavía funciona perfectamente, pero algo por dentro ha decidido que ya ha tenido suficiente. Quería volver, quería ver a su abuelo. Quería algo que se pareciera a la normalidad, aunque ya no supiera muy bien cómo era eso. Su abuelo se llamaba Eusebio, 78 años, expastor que había pasado las últimas 2 décadas cuidando una huerta de 2 hectáreas en las afueras del pueblo y vendiendo sus verduras y sus conservas en el mercado del municipio vecino los jueves. Eusebio era el tipo de hombre que los pueblos generan una vez por generación, de esos que recuerdan el nombre de todo el mundo, que arreglan lo que se rompe sin que nadie se lo pida, que tienen siempre algo en la cocina para quien llame a la puerta. Miguel había crecido con él después de que sus padres se separaran y se marcharan cada uno a su vida en ciudades distintas. Eusebio lo había criado con manos ásperas y palabras escasas y una lealtad absoluta que Miguel había tardado años en saber valorar como merecía. Llamó desde la plaza. El teléfono sonó 7 veces sin que nadie contestara. Volvió a llamar. Silencio. Miguel frunció el ceño y apretó el paso. La casa de Eusebio estaba a 1 kilómetro del centro, al final de un camino de tierra bordeado de chopos. Miguel la conocía de memoria, cada piedra, cada crujido de la madera del porche. Cuando dobló el último recodo del camino y la vio, supo antes de llegar que algo estaba mal. La puerta de la huerta estaba abierta de par en par. Desde fuera se veían varios bancales destrozados, las plantas arrancadas, los tutores rotos. Miguel apretó el paso y se convirtió en otra cosa. Encontró a Eusebio dentro de la casa, sentado en la silla del comedor con un paño empapado en agua, aplicado sobre la cara por su vecina Carmen, una mujer de 70 años que lo había oído caer y había entrado por la puerta trasera. Eusebio tenía el labio partido, el ojo derecho hinchado hasta cerrarse, y el brazo izquierdo apoyado con cuidado sobre la mesa, en un ángulo que decía antes de que nadie lo dijera que algo no estaba bien ahí dentro. Miguel entró, se arrodilló frente a él y lo miró. Eusebio lo reconoció y algo en su cara se aflojó. Miguel, muchacho, ya era hora. Cállate, abuelo. Vamos al médico. Después me cuentas. El médico del centro de salud del municipio vecino confirmó 2 costillas fisuradas, contusiones múltiples en el tronco y el brazo izquierdo con posible fisura en el radio, y traumatismo facial sin afectación ocular grave. Le preguntó a Eusebio cómo había pasado. Eusebio dijo que se había caído. El médico lo miró con la expresión de quien sabe perfectamente que eso no es verdad, pero que también sabe que no puede hacer mucho si el paciente no dice otra cosa. Miguel esperó fuera. Cuando salieron al aparcamiento ya era de noche y hacía frío,
y Miguel encendió el motor del coche que le había prestado Carmen y no dijo nada hasta que llevaban 5 minutos en la carretera. «Cuéntame lo que pasó de verdad». Eusebio tardó un momento. Luego habló. La historia tenía 6 meses de fondo. En abril habían aparecido por el pueblo unos hombres representando a una empresa llamada Desarrollos Rurales Castellana S.L. Querían comprar tierras agrícolas, huertas, parcelas sin uso, cualquier cosa que estuviera disponible. Pagaban bien para lo que era la zona, 20.000 euros por hectárea en algunos casos. Muchos vendieron. Familias que llevaban años sin poder sacar rendimiento a sus tierras. Hijos en la ciudad que heredaban parcelas que no sabían cómo gestionar. Ancianos que veían en ese dinero una manera de pagar la residencia que más tarde o más temprano iba a ser necesaria. El pueblo se fue vaciando de tierra propia, antes incluso de que nadie entendiera del todo lo que estaba pasando. Eusebio se había negado. La huerta era lo que era su vida desde que se había jubilado, lo que le daba razones para levantarse cada mañana, lo que había prometido a su difunta mujer que mantendría mientras pudiera. Dijo que no la primera vez con educación, la segunda con firmeza. La tercera, los hombres ya no fueron educados. Vinieron las amenazas primero, cartas sin remite, llamadas nocturnas, un perro envenenado que Eusebio encontró una mañana junto a la huerta. Luego los daños. Una noche arrancaron media cosecha. Otra volcaron el depósito de agua que alimentaba el sistema de riego. Eusebio puso denuncias en la Guardia Civil. La Guardia Civil vino, tomó nota y no volvió. Alguien en el cuartel conocía a alguien en la empresa, o conocía a alguien que conocía a alguien, y el resultado era el mismo. Las denuncias quedaban en una carpeta sin que nada avanzara. 3 semanas antes de que llegara Miguel, 6 hombres se habían presentado en la huerta a media tarde, jóvenes, bien vestidos para estar en un campo de cultivo, con esa seguridad en los gestos que da el dinero cuando uno lleva suficiente tiempo creyendo que resuelve todo. El que llevaba la voz cantante se llamaba Álvaro Serrano, 29 años, hijo de Gonzalo Serrano, uno de los 2 socios fundadores de Desarrollos Rurales Castellana. Le hicieron a Eusebio una oferta final. Eusebio dijo que no. Álvaro Serrano asintió despacio y luego hizo un gesto, y los otros 5 rodearon al anciano en el interior de la huerta, donde no había nadie que pudiera ver nada. Lo que pasó duró 8 minutos. Eusebio intentó resistir porque era el tipo de hombre que intenta resistir aunque no tenga ninguna posibilidad. Cuando se fueron, tardó 20 minutos en poder levantarse del suelo. Miguel escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando Eusebio terminó, Miguel aparcó el coche en el arcén de la carretera, apagó el motor y se quedó mirando la oscuridad del campo durante casi 1 minuto completo. Su respiración era regular. Su cara no expresaba nada de lo que estaba pasando por dentro. Luego arrancó de nuevo y siguió conduciendo. Esa noche, cuando Eusebio se durmió con el analgésico que le había recetado el médico, Miguel se sentó a la mesa del comedor con el teléfono y empezó a trabajar. Álvaro Serrano tenía perfil público en LinkedIn e Instagram. El padre, Gonzalo Serrano, tenía página web corporativa, apariciones en prensa económica regional, un perfil en una asociación empresarial de Castilla-La Mancha. Miguel construyó el mapa en 3 horas. Los 6 hombres que habían estado en la huerta, Álvaro Serrano el líder, los otros 5 identificados a través de las redes del grupo, las fotos etiquetadas, los comentarios públicos, Rubén Fuentes, hijo de un notario de Cuenca, Alejandro Mora, cuyo padre era concejal de urbanismo en el ayuntamiento de la capital provincial, Javier Castillo, con familia en el sector bancario regional, y los 2 restantes, Nacho Pedraza y Borja Salcedo, sin apellidos institucionales, pero con el dinero y la cobertura de los otros encima. 6 hombres, 6 objetivos. Miguel se fue a dormir a las 2 de la mañana con todo memorizado. Al día siguiente llamó a Tomás Heredia. Tomás tenía 37 años. Había sido su cabo primero en Afganistán durante la segunda rotación. Ahora vivía en Guadalajara trabajando en una empresa de logística, y era la persona en quien Miguel confiaba más en el mundo después de Eusebio.
Le explicó la situación en 4 minutos. Tomás escuchó y dijo, «Dime cuándo y dónde». Miguel dijo que todavía no, que primero iba a ir solo, que necesitaba a Tomás como respaldo para más adelante. Tomás dijo que estaría disponible cuando hiciera falta y colgó sin preguntar más. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas más historias como esta esperándote. Ahora continuamos. Miguel pasó 4 días observando antes de moverse. Condujo hasta Cuenca, se instaló en una pensión barata en el centro y estudió los movimientos del grupo. Álvaro Serrano trabajaba en las oficinas de Desarrollos Rurales Castellana en un edificio del polígono industrial. Llegaba cada mañana a las 9:30, comía siempre en el mismo restaurante cerca de la catedral y volvía a casa a las 8. Rubén Fuentes trabajaba en el despacho notarial de su padre en el casco histórico. Alejandro Mora tenía un cargo nominal en una empresa de consultoría, pero pasaba más tiempo en el ayuntamiento visitando a su padre que en su propia oficina. Los otros 3 tenían rutinas igualmente identificables, igualmente descuidadas, con la desatención específica de quien lleva años sin necesitar vigilar lo que tiene alrededor, porque nada en su mundo le ha enseñado que debería. El primero fue Javier Castillo, porque era el más expuesto del grupo, el que menos apellido institucional tenía detrás, y el que, según todo lo que Miguel había podido observar, era también el más nervioso de los 6, el que en la dinámica del grupo seguía a los demás más por miedo a quedarse fuera que por convicción propia. Castillo salía a correr cada mañana temprano por el paseo del río, solo, sin auriculares, con la cabeza baja y el gesto de quien tiene cosas en las que no quiere pensar. Miguel lo interceptó un miércoles en el tramo menos transitado del recorrido, un paso bajo un puente donde la senda se estrechaba entre los árboles y el río. Castillo lo vio venir y aminoró sin entender. Miguel se identificó. Le dijo el nombre de su abuelo. Le dijo que sabía exactamente lo que había pasado en esa huerta 3 semanas atrás y cuál había sido su papel en ello. Castillo intentó hablar. Miguel no lo dejó. Le dijo con calma que tenía una sola oportunidad de estar en el lado correcto de lo que iba a pasar a continuación, y que esa oportunidad tenía un plazo de 48 horas. Castillo llegó a su casa sin terminar la carrera. Nacho Pedraza fue el segundo. Pedraza tenía una novia que publicaba cada movimiento en sus redes sociales con una generosidad que hacía innecesario cualquier seguimiento adicional. Un martes por la noche fueron a cenar a un restaurante en el centro. Miguel esperó en la calle. Cuando Pedraza salió solo un momento a buscar el coche, Miguel apareció a su lado en la acera. La conversación duró 2 minutos. Miguel le describió la huerta, los bancales destrozados, la cara de Eusebio en el comedor con el paño húmedo sobre el ojo hinchado. Le preguntó si lo recordaba. Pedraza no contestó. Miguel le dijo que eso era suficiente respuesta. Le dijo que lo que pasara a continuación dependía de lo que Pedraza decidiera hacer con esa información. Pedraza pasó el resto de la cena sin decir casi nada, cosa que su novia comentó en un mensaje a una amiga que Miguel nunca llegó a ver, pero que habría confirmado que el mensaje había llegado. Borja Salcedo fue el tercero. Salcedo era el más arrogante de los 3 del círculo exterior, el que había gestionado peor la semana desde el primer contacto con Castillo, porque los 3 habían hablado entre ellos, y Salcedo había decidido que lo mejor era no hacer nada, que nadie tenía pruebas de nada, que eran palabras de un viejo contra 6 hombres con recursos. Miguel fue a buscarlo a la puerta del gimnasio, donde entrenaba los lunes y jueves, solo, sin compañía, confiado. Lo esperó en el aparcamiento. Cuando Salcedo llegó al coche, Miguel estaba apoyado en el capó. Salcedo lo miró y adoptó la postura de quien va a ponerse difícil. Miguel no cambió de expresión. Le dijo su nombre, el de su abuelo, y luego hizo algo simple. Sacó el teléfono y le mostró una fotografía. Era una foto de Salcedo en la huerta ese día, tomada desde fuera con un teleobjetivo por alguien que estaba en el camino. No era una foto que Miguel hubiera tomado porque Miguel no estaba allí ese día. Era una foto que había encontrado en el teléfono de la vecina Carmen,
que había visto los coches desde su ventana y había fotografiado la matrícula por instinto. Salcedo miró la foto. Miró a Miguel. Dejó de adoptar posturas. Alejandro Mora, el hijo del concejal de urbanismo, fue el cuarto. Este requirió un enfoque diferente, porque Mora tenía la protección real de su padre y era consciente de ello, y se movía con la seguridad que da saber que hay alguien con poder dispuesto a absorber los problemas que uno genera. Miguel no fue a por Alejandro directamente, fue a por el padre, no en persona, sino a través de un canal que Tomás le ayudó a construir desde Guadalajara, un documento detallando la relación entre las adjudicaciones de licencias urbanísticas en el municipio durante los últimos 3 años y los proyectos de desarrollos rurales Castellana, con fechas, números de expediente y una correlación que era lo suficientemente clara como para ser muy incómoda si llegaba a los medios regionales. Miguel mandó ese documento al correo del concejal con un mensaje de una sola línea. Su hijo estuvo en la huerta de Eusebio Lara el 12 de septiembre. El concejal llamó a su hijo antes de que terminara el día. La conversación que tuvieron no fue amable. Rubén Fuentes, el hijo del notario, fue el quinto. El notario había tramitado varias de las compraventas de tierras en la zona para desarrollos rurales Castellana, algunos de los cuales, según Tomás, que había hecho sus propias pesquisas, presentaban irregularidades en los documentos de consentimiento de vendedores que habían firmado bajo condiciones que difícilmente podían llamarse libres. Miguel no necesitó mucho con Rubén. Le mandó a su correo profesional una copia de 2 de esos contratos con las irregularidades marcadas en rojo y una nota que decía: «El Colegio Notarial de Castilla-La Mancha recibirá esto el viernes, si no hablamos antes». Rubén Fuentes llamó a su padre esa misma tarde. El padre llegó a la notaría a las 8 de la noche y estuvo revisando expedientes hasta la medianoche. Álvaro Serrano fue el último, el hijo del fundador, el que había hablado ese día en la huerta, el que había dado la señal. Miguel lo dejó para cuando los otros 5 ya estuvieran desestabilizados, porque quería que Álvaro supiera que su círculo había caído uno por uno antes de que le llegara el turno. Esperó 2 semanas. Durante ese tiempo, Tomás llegó a Cuenca y se instaló en la misma pensión, no para actuar todavía, sino para estar, para que Miguel tuviera respaldo real y no solo telefónico si algo se complicaba. Miguel fue a ver a Álvaro Serrano un miércoles a mediodía, en el restaurante donde comía cerca de la catedral. Se sentó frente a él sin pedir permiso. Álvaro lo miró sin reconocerlo al principio. Miguel le dijo quién era. En la cara de Álvaro pasaron varias cosas en rápida sucesión. Miguel le habló durante 5 minutos sin alzar la voz en ningún momento. Le describió lo que tenía: la foto de Salcedo, los contratos irregulares del notario, el documento sobre las licencias urbanísticas del concejal, las declaraciones escritas que Castillo y Pedraza habían firmado en los días anteriores, porque cuando la gente tiene miedo real y suficiente firma lo que le ponen delante. Le dijo que todo eso estaba en manos de 3 personas distintas con instrucciones automáticas. Le dijo que lo que quería era simple: que Desarrollos Rurales Castellana devolviera las tierras adquiridas bajo presión en el municipio de Valdemoril y en los 4 pueblos vecinos afectados, que cerrara sus operaciones en la zona y que una compensación económica específica fuera transferida a nombre de Eusebio Lara por los daños causados a su propiedad y a su persona. Álvaro intentó decir que no tenía pruebas suficientes. Miguel puso sobre la mesa la foto de Salcedo impresa, las 2 páginas de contratos marcados en rojo y una lista con los nombres de los 5, con una breve descripción de lo que cada uno había dicho y firmado en los días anteriores. Álvaro miró los papeles, dejó el tenedor, llamó a su padre esa misma tarde. Gonzalo Serrano, el padre, intentó resistir durante 4 días a través de sus abogados. En esos 4 días, Tomás y Miguel no hicieron nada, solo esperaron. Eso fue suficiente para que Gonzalo Serrano entendiera que el tipo de persona que espera sin moverse durante 4 días no es el tipo de persona que va a cansarse y marcharse. Al 5.º día, los abogados de Desarrollos Rurales Castellana contactaron con Pilar Sainz,
abogada que llevaba el caso de Eusebio sin cobrar porque era del pueblo y porque conocía a Eusebio desde que tenía 12 años. En 2 semanas, el proceso de reversión estaba en marcha. En 6 semanas, Eusebio Lara tenía su huerta intacta en el registro de la propiedad y una transferencia en su cuenta que cubría con creces los daños de los últimos 6 meses. La Guardia Civil nunca supo exactamente qué había pasado. Las denuncias de Eusebio fueron archivadas oficialmente por falta de pruebas. Desarrollos Rurales Castellana anunció la suspensión de sus operaciones en la zona por motivos estratégicos internos. El concejal de urbanismo no se presentó a la reelección el año siguiente. El notario se jubiló anticipadamente. Álvaro Serrano se marchó a trabajar a una empresa en Madrid que tenía el nombre de su padre en el consejo directivo. Javier Castillo cambió de ciudad. Los otros 4 siguieron donde estaban, pero con una quietud nueva que no tenían antes. Miguel pasó el invierno en Valdemoril, ayudando a Eusebio a recuperar la huerta. Replantaron los bancales destrozados, repararon el sistema de riego, pintaron la casa. Tomás vino un fin de semana a echar una mano, y se quedó 3, porque resultó que sabía mucho de albañilería, y la pared trasera llevaba años necesitando atención. Los 3 hombres trabajaron juntos en silencio la mayor parte del tiempo, que es como trabajan los hombres que se conocen bien y no necesitan llenar el aire con palabras. Una tarde de diciembre, sentados en el porche con el frío seco de la meseta cayendo sobre los chopos del camino, Eusebio miró a su nieto durante un momento largo. Miguel estaba mirando el campo. Eusebio dijo: «No me has contado lo que hiciste». Miguel no apartó la vista del campo. «Dije que me encargaba de las verduras, abuelo». Eusebio soltó algo que podía ser una tos o podía ser una risa. Luego dijo: «¿Cuándo vuelves al ejército?» Miguel pensó un momento. «No vuelvo». Eusebio asintió despacio. «Bien», dijo. «Aquí hay trabajo suficiente». Se quedaron callados los dos mirando los chopos. En algún lugar del campo un pájaro cantó algo breve, y el viento lo llevó hacia la carretera y desapareció. La tarde fue cerrándose sobre Valdemoril con esa lentitud que tienen las tardes de invierno en los pueblos cuando no hay prisa para nada y el día se va apagando como se apaga una brasa, despacio, con calor todavía, sin ruido. Pensaban que era un pueblo de ancianos y olvido. Tenían razón en todo menos en una cosa. No sabían lo que había detrás del anciano. Ahora sí lo sabían. Y eso, como habían descubierto a su manera, era suficiente.